Bien, continuamos entonces definiendo que en una distribución de probabilidad continua, más concretamente, como han visto, en una distribución de probabilidad uniforme, la probabilidad se va a medir a través del área bajo la curva. Habíamos visto entonces que la probabilidad entonces de que el tiempo de vuelo se encuentre entre 120 y 130 minutos va a poder hallarse al calcular el área bajo la curva de f de x. F de x, como ven ustedes, vale 1/20 en el intervalo entre 120 a 140. La probabilidad de que el tiempo de vuelo esté entre 120 y 130, obviamente, se enmarca dentro de este rectángulo que ustedes ven que tiene como base 10 y como altura 1/20. Estableciendo, como hemos visto hace rato, que la probabilidad de que el avión llegue entre 120 a 130 minutos es igual a 0,50 o 50%. ¿Cuál será la probabilidad de que llegue entre 128 y 136? Obviamente, de la misma forma, deberá establecerse el área bajo la curva comprendida entre 128, más o menos por acá, y 136. Estableciendo entonces otro rectángulo que tenga como base 8 y altura nuevamente 1/20. ¿Sí? Estableciéndose entonces el valor de 0,40 o 40% para la probabilidad de que el avión llegue entre 128 a 136 minutos. Vean ustedes las probabilidades para X no asumen valores puntuales de X. ¿Qué significa puntuales? Un valor fijo, sino que está estableciendo el valor que puede tomar X en un intervalo dado. Si evidentemente, como veíamos, cuál es la probabilidad de que llegue entre 120 a 140 minutos, será igual a 1, ¿no? Porque estás hablando del rectángulo en el cual está definido f de x para el intervalo respectivo, ¿no? Pues observen ustedes que las propiedades que veíamos, ¿no? Que tiene toda probabilidad, igual se cumplen para las probabilidades encontradas a partir de una distribución, en este caso de probabilidades continuas, o más concretamente una función de densidad de probabilidad. Está claro que se cumple la primera propiedad por la cual todo f de x es mayor o igual de 0 para todos los valores de x, ¿sí? Para todos los valores de x. Tú ya sabes que la f de x va a ser igual a 0 si tú simplemente defines x como un valor puntual. Y va a ser mayor que 0 cuando evidentemente esté definido para un intervalo dado. El área total bajo f de x, o si tú quieres en el gráfico, el área total bajo la curva, siempre va a ser igual a 1. De la misma forma que hemos visto en las distribuciones de probabilidad discreta, en una distribución de probabilidad continua, como en este caso, siempre van a ser posibles, ¿sí?, de hallar ciertos parámetros importantes de la distribución, como son el valor esperado o la media, ¿sí?, y también la varianza para toda f de x, es decir, para todos los valores de x contenidos, obviamente, en la función de x. En este caso, para una función de densidad de probabilidad uniforme, ¿sí? ¿Cuál es esta? Repito, la función de densidad de probabilidad uniforme es esta, que es igual a 1/b menos a para todo valor de x entre a y b y 0 para cualquier otro valor. La formulita para el valor esperado o la media de la distribución es igual a, como ven ustedes, a más b sobre 2. Y la varianza de x va a ser igual a b menos a al cuadrado sobre 2. Entonces, estos parámetros son importantes, pues, ¿no? Porque tú vas a poder calcular en este caso el tiempo, vas a decir, pues, ¿no? Más probable que puede tardar el avión que vuela de Chicago a Nueva York. ¿A través de qué? Del cálculo de la media o del valor esperado. 130, ¿no? Entonces, como ves, el tiempo más frecuente, el tiempo promedio que un avión puede tardar es 130 minutos. Ahora, ¿cuál es la varianza o la variabilidad de dichos tiempos? Varios, ¿no? Tú ya sabes, el avión puede llegar entre 120 y 140 minutos. Pues históricamente, si esto se lleva a una distribución de probabilidad continua, si tú calculas la varianza, el valor de la varianza es 33,33. Ya sabes, varianza, estás hablando de unidades al cuadrado, no estás hablando de minutos al cuadrado. Entonces, lo más conveniente será calcular si la desviación estándar. La desviación estándar te dará un sigma igual a 5,77 minutos. Es decir,
Generalmente los diferentes vuelos que van de Chicago a Nueva York, en sus tiempos registrados, ¿sí? Entre uno y otro avión, generalmente varían casi 6 minutos, ¿sí? Casi 6 minutos. Entonces, si un avión ha llegado en una oportunidad en 120, quizá el otro llegue en 126, o quizá otro llegue pues en 132, más o menos, ¿no? Entonces, los tiempos de llegada de diferentes vuelos que cubren Chicago, Nueva York, sí tienen esa variabilidad. 5,77 minutos, ¿no? Quiere decir esto, que desde el punto de vista estadístico, si por ejemplo tú has de esperar a alguien que llega, ¿no? De un vuelo de Chicago a Nueva York y la otra vez, qué sé yo, pues esta persona llegó en 130 minutos. Si no ha llegado el avión en 130 minutos, tú no puedes irte, pues, ¿no? 15 minutos y volver diciendo, ah, ya va a llegar. No, sino que la variabilidad de los diferentes tiempos registrados apenas alcanzan los 6 minutos. Entonces, si el avión ya se ha demorado y no ha llegado en 130, mejor quédate ahí porque generalmente la variabilidad de los tiempos es de 5,77 minutos, ¿no? Entonces, más o máximo 6 minutitos el avión va a llegar. Bien, entonces tenemos aquí algunos problemitas, sobre todo que hablan, ¿no? De la distribución de probabilidad uniforme. Vamos entonces a abordar la resolución de este tipo de problemitas para que tú veas, sí, que es sencillo, sobre todo para entender cómo ahora calculamos la función de densidad de probabilidad. Bien, vamos a definir el 1. Se sabe que la variable aleatoria x está distribuida de forma uniforme, ¿ya? Entre 1 y 1,5. Si x es una variable que está distribuida de forma uniforme, entonces eso nos está diciendo que su función de densidad de probabilidad tiene la siguiente fórmula. Eso quiere decir, ¿ya? Que x tiene, sí, está distribuido de forma uniforme para la siguiente función. Entonces, si claramente nos habla el problema, el problema nos habla claramente de que está distribuido de forma uniforme entre dos valores, concretamente en este caso 1 y 1,5. Nosotros debemos identificar, sí, que en este caso A es igual a 1, B es igual a 1,5.
1,5. De forma tal que el f de x, si ustedes se dan cuenta, establecerían una gráfica como muy parecida a las que hemos visto, pero con el añadido ¿no? De que los límites en este caso son 1, 1,5, y que la altura en este caso es un valor de f de x que es necesario volver a calcular, ¿no? Vamos a calcularlo en este instante. Ya, entonces el f de x respectivo es igual a 1, dice, sobre b menos a. B es 1,5 menos 1, esto nos da igual a 1 sobre 0,5. 1 sobre 0,5 es lo mismo que decir 1 sobre 1 medio. Entonces el f de x es igual a 2, ¿sí? Entonces f de x es igual a 2 para cualquier valor que obviamente asuma x entre 1 y 1,5. Y es igual a 0 para cualquier otro caso. Cualquier otro caso o cualquier otro valor de x, a eso se refiere, por cierto. Entonces ya hemos definido, como ven concretamente, que quiere decir que x esté distribuido de forma uniforme entre 1 y 1,5. Gráficamente, como ustedes ven, la forma es muy parecida para cualquiera de estos y la diferencia es simplemente si vamos a poner todos los parámetros de forma adecuada. Que aquí está el valor de 1. Gráficamente aquí tienes el valor de 1 aquí. En primer límite. Al otro ladito vas a tener 1,5. Y estamos representando unas rectas reales, ¿no? Suponemos que esos son los valores determinados de 1,5. Y aquí obviamente de altura
Ahí, esto es igual a 2. Tiene que estar dentro de la gráfica. Sí, esa sería la gráfica del respectivo f de x, ¿no? Lo que hemos dicho, 1 sobre 1,5 menos 1, ahí tiene 0,5 abajo. Sí, entonces 1 medio, sí, medios por extremo sería igual a 2, ¿no? Ya. Entonces la representación del f de x respectivo. Y dicen, ¿no? Tras de la gráfica de función de densidad de probabilidad, lo he hecho. Y se calcula la probabilidad de que x es igual a 1,25. Ese es el inciso B. Igual a 1,25. ¿A qué será igual este valor? Bien, esta probabilidad yo ya podría calcular y responderla de forma concreta. Nos vamos a situar sobre todo para que se entienda todo lo que se explica. Si tú calculas el valor de la probabilidad cuando x es igual a 1,25, seguramente tú dirás, a ver, ese valor de 1,25 debe estar pues aquí al medio, ¿no? O más o menos. Es 1,25. Entonces eso implicaría que me está pidiendo calcular la probabilidad en este punto concreto. 1,25. Como ven y como decíamos, si me pregunta por la probabilidad en un punto o en un valor puntual, dice aquí donde yo estoy, en esta flechita, simplemente 1,25 es un punto bajo f de x, ¿sí? Por lo que aquí yo no puedo yo calcular ninguna área si simplemente me dice que x es igual a 1,25. Entonces, si x es igual a 1,25, ya saben ustedes poner si x es igual simplemente al valor de 1,25 de forma puntual, esta probabilidad es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo la definición que dice la probabilidad definida simplemente a través de un valor puntual es siempre igual a 0. Aquí lo vamos a recordar cuando definíamos las distribuciones de probabilidad continua. Dado que el área bajo la gráfica f de x en cualquier punto en particular es 0, ¿sí? La probabilidad de cualquier valor particular de la variable aleatoria x es igual a 0. Entonces, si tú preguntas por la probabilidad en un punto específico bajo la curva, no hay área que formar, no hay intervalo, solamente estás hablando de aquí de un valorcito. Entonces, un valorcito no forma un área, ¿sí? Por lo tanto, esto es igual a 0. Y directamente nosotros podemos poner eso. Lo cual obviamente es muy diferente cuando, si quieren lo justificamos, valor puntual siempre igual a 0. La probabilidad solo existe cuando hablas aquí de un intervalo, ¿sí? Si hablas de valores puntuales, ya directamente tú dices aquí no está comprendiendo bien. Te pregunta al decir un valor puntual, porque esto es una distribución de probabilidad continua, entonces tiene que referirse a un intervalo siempre. Vemos el inciso C. Determina, dice, la probabilidad de que x esté entre 1 y 1,25. Es muy diferente eso, ¿no? El C te está diciendo esto. ¿Cuál es la probabilidad de que x esté entre 1 y 1,25? Nos está diciendo x puede ser un valor mayor o igual a 1
menor o igual a 1,25? ¿No? Esa es la pregunta ahora. Entonces, en este caso, sí concreto, ya F1,25 es el límite superior de lo que aquí se te está preguntando. Es decir, se está pidiendo definir un área que tenga este tamañito, que va desde 1 hasta 1,25. Fíjense, el área es muy diferente de simplemente el valor puntual. Entonces aquí, sí, tú puedes calcular un área bajo la curva. Entonces aquí tenemos el área bajo la curva entre 1 y 1,25. Entonces es un área. ¿Cómo calculo yo el área? Simplemente diciendo base por altura. La base, como ustedes ven, es un valor 25 menos 1, es decir, 0,25 multiplicado por el valor de 2. ¿Sí? 0,25 por 2. ¿Sí? Es lo mismo que decir cuánto, 0,5, ¿no? Entonces aquí tiene 0,50 o 50%. Hacemos un nuevo inciso y se nota, ¿no? Claramente que ese es el valor, porque fíjense, es la mitad del área total bajo la f de x respectiva. ¿Sí? 50%. Ahora que se calcule la probabilidad que el x esté entre 120 y 1,20, perdón, y 1,5, pero fíjense, no tiene el igual, solo dice menor y mayor que. ¿Cómo se interpreta eso en una distribución de probabilidad de este tipo? Lo van a ver. Aquí está diciendo 1,20. Solo te está diciendo menor y mayor. Y aquí te está diciendo 1,50, ¿no? 20 y 1,50. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo se interpreta? Como ustedes ven, decir 1,20 y 1,5, mayor igual, menor igual o solamente mayor, implica que se deja de lado el valor en que x es igual a 1,20. En distribución de probabilidad continua, si decir menor a 1,50 o menor igual es básicamente lo mismo, ¿sí? Porque los valores que se dejan de lado solamente son los valores puntuales dados en igual, ¿sí? Así que básicamente tú haces el mismo cálculo. En este caso, ¿cuál sería el área dada? Sería, obviamente, considerar un otro rectangulito. En este caso va a estar muy cercano a 1,25. 1,20 va a ser, ¿verdad? Y va a abarcarse hasta 1,50, ¿sí? Entonces nosotros podemos considerar un rectangulito, obviamente vamos a cambiar todo. Muy parecido. Está desde 120, en este caso, ahora a 1,50. Ahora el área que tenemos que calcular.
Entonces decimos, es igual base por altura. Base tiene 1,5. Sigue en la misma altura. ¿Sí? Entonces 1,5 menos 1,2 es 0,3. No, 0,3 es lo mismo que decirte 3/10. ¿Sí? Y al multiplicar esto por 2 es lo mismo que decir 6/10. Esto es igual entonces a 0,60 o 60%. Sí, se nota más o menos la relación porque el área celeste es más de la mitad, ¿no? De lo que anteriormente. Y ojo, ¿no? Estamos en otro inciso que es diferente a lo que evaluábamos en este caso del inciso C cuando decimos 1,25, ¿no? Entonces, 1,25 queda la mitad. Sí, entonces, como ven, se puede evaluar de esta forma sencilla las distribuciones uniformes. Y entendamos, ¿no? Con esta representación bastante sencilla, que las funciones de densidad de probabilidad solo se pueden calcular cuando se da, ¿sí?, un rango específico de valores para la variable x. No existe probabilidad en un valor puntual. ¿Sí? No existe, siempre va a ser igual a cero. Las probabilidades solo van a tener sentido cuando van a tratar de calcular el área bajo la curva de ¿quién? De f de x. ¿Cuál va a ser la diferencia con la distribución normal y la distribución exponencial? La fórmula del f de x va a cambiar, pero va a seguir siendo, ¿sí?, el mismo método de cálculo porque siempre vamos a calcular el área bajo la curva, el área bajo la curva, para un intervalo específico de x. ¿Sí? Ese va a ser entonces la diferencia. Entonces, primero definir el f de x y calcular las probabilidades siempre como el área bajo la curva, el área bajo la curva. En un ejemplo posterior, que ustedes pueden desarrollar por su cuenta, tenemos que la distancia de lanzamiento de 100 mejores golfistas estaba entre 284 y 310,6 yardas. Pues aquí ya tienes A y ya tienes B. La distancia de lanzamiento de estos deportistas estaba distribuida de forma uniforme a lo largo de este intervalo. Nos proporcione una expresión matemática, ¿no? La misma, pues, ¿no? O sea, del mismo tipo, nada más. No que de luz y demás. Sí, un minutito me dan. Me voy a resolver el 5. 5, que en este caso tiene nombre concreto. Dice distancia de lanzamiento. Es los 100 mejores golfistas, ¿no? Esto está claro que está distribuida de forma uniforme, que está diciendo. Y sus rangos de tiempo, entonces se cambian rápidamente. A es 284,7, B 310,6. Ya, entonces, ¿qué haces aquí? Cambia simplemente los valorcitos. 310 menos 284,7. Ese va a ser el valorcito entonces de f de x como tal. Esto es probablemente para los valores de 310,6, no, 284,7 y 310,6. Pues, ¿qué vas a hacer tú? Simplemente vas a mirar que los valores ahora van a ser bastante diferentes. ¿Sí? Entonces aquí vas a cambiar igual los límites. Esto va a ser 284,7. Y aquí vas a tener 310,6. Y aquí vas a tener el determinado valor de x. ¿Cuánto es? 310,6
1 y abajo va a ser 310,6. 6 menos 84,7. 259. 0,039, digamos, ¿no? Para ponerle un valor. 0,039. Ese es el f de x. Pues definido esto, puedes hacer todos los cálculos que posteriormente te diga, pues, ¿no? Sí, 0,039. Entonces, ¿qué vas a borrar? La probabilidad de que esté, pues, ¿no? En un intervalo dado, aquí dice menos de 290, mínimo 300. Siempre van a tener sentido las probabilidades cuando traten de un intervalo. Sí, todos estos tratan de un intervalo. Es decir, menos de 290 yardas quiere decir de 290 para abajo. Entonces utilizas el límite inferior, que sería 284,7 hasta 290. Entonces hay un área bajo la curva. Las probabilidades en valores puntuales siempre van a ser iguales a 0. Bien, entonces ahí vamos a quedar. Van a tener su